Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo, hoy nos corresponde el Salmo 121. Nos va a colaborar José leyendo el Salmo 121. Me dicen amén cuando tengan el Salmo, por favor. ¿Listo? ¿Lo tienen? Amén. ¿Todos listos? ¿Todos lo tienen? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: levantaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirás que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protege de todo mal. Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Gracias, José. El Señor guarda nuestra alma, ¿no? Este salmo es claro y pienso que el Señor es el único que puede guardar nuestra alma y en Él es en Él tenemos que perseverar. Amén. Abran sus Biblias, por favor, vamos a entrar en materia. Génesis 22. Sé que normalmente siempre digo eso, pero es que hoy también es así, ¿no? Hoy la palabra está bastante impactante y solo le pido al Señor, nuevamente le pido al Espíritu Santo que los mantenga a ustedes conectados con la palabra, con lo que el Señor expone a través de su palabra, que ustedes estén sintonizados con lo que el Señor está mostrando ya en este capítulo de Génesis 22, versículos 1 al 14. Hemos llegado al capítulo 22, hemos llegado al final de esta serie. ¿A cuánto les ha gustado esta serie de Génesis? Amén. Yo sé que hay unos que han visto, han disfrutado más, ¿no? Hay unos que han llegado recientemente. Los que se perdieron esta serie de Génesis pueden buscar las series a través de la página de la iglesia. Ahí ustedes pueden ver las grabaciones. Y bueno, en este capítulo llegamos a otro punto culminante de la Biblia, el capítulo 22. Y como muchos de nosotros sabemos, es el relato de Abraham ofreciendo a su propio hijo de Dios. ¿Cuántos ya han escuchado esta historia de Abraham ofreciendo a su hijo Isaac? ¿Cierto? Muy, muy conocido. Yo creo que aquí la mayoría o lo han leído, lo han escuchado o han visto alguna película, alguna serie sobre esto. Y este capítulo nos lleva a la séptima y última aparición de Dios a Abraham. Esta es la última vez que está registrado en la palabra que se le apareció Dios a Abraham. Y después de esto no hay nada más que Dios pueda pedirle a Abraham. Aquí ya que pues él haga, sino que esta es la prueba suprema, esta es la prueba máxima, suprema, este es el clímax en que Dios le trajo a este hombre esta prueba final a Abraham, y es una prueba que demostró el temple de la fe de Abraham. Esto es una prueba en la cual, como decimos nosotros, vamos a ver de qué está hecho, ¿no? Hay una frase así, ¿no? Que se dice cuando se viene una prueba fuerte, bueno, vamos a ver tu carácter de qué está hecho en esta prueba fuerte, ¿no? Y así es como Dios trajo esta prueba a Abraham, y es una prueba suprema donde Dios quería ver el temple de la fe de Abraham, después de un proceso, como hablábamos ahora, de altibajos en la vida de Abraham.
pero que finalmente demostró su fe a quienes lo rodeaban, a sus vecinos y a los miembros de su propia casa. ¿Sí? Y es posible que incluso haya demostrado a sí mismo la calidad de fe, el mismo Abraham haya visto en él mismo pues hasta dónde su fe llegó y hasta dónde su fe alcanzaba. Y hoy veremos el mandato de Dios de Abraham ofreciendo a Isaac en el altar. ¿Sí? Y quizás de pronto veremos también, si el tiempo nos lo permite, veremos el viaje de Abraham para hacer esto. Entonces veremos a Dios restringir o detener a Abraham de seguir adelante con ese mandato de entregarle a Isaac a Dios. Y finalmente pues vamos a ver cómo Dios provee, ¿sí?, un sacrificio sustituto que esto presagia lo que Dios hará más tarde por nosotros en Cristo. Entonces yo pienso que eso es clave en este momento y yo creo que tú lo tengas bien presente, ¿sí? Ese momento en que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, pero Dios proveyó, ¿no?, un sacrificio. Dios detuvo a Abraham que sacrificara a su hijo, pero esto es lo que demuestra que más adelante es lo mismo que Dios hace con nosotros en Cristo. Dios proveyó el sacrificio. Amén. Entonces vamos a leer para entrar en contexto, para que podamos como entrar en el tema y tenerlo claro. ¿Ya tienen todos Génesis? Entonces leemos, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho. Estoy mal, perdón. 22. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. Bien partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense acá con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios les había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos de un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy. En el monte del Señor se proveerá. Amén. Esto es una historia que siempre nos cautiva, ¿no? Es una historia fascinante y a pesar de que la hemos leído y la hemos escuchado muchas veces, pienso que el Señor va a traer a tu mente a medida que ustedes y yo vayamos estudiando. Yo sé que el Espíritu Santo va a colocar en tu corazón aquellas cosas que Dios quiere revelarte. Y esto es un conjunto asombroso de eventos y
si tuviéramos que escoger o designar los 10 capítulos más grandes de la Biblia, indudablemente este capítulo de Génesis 22 está en esa lista. ¿Por qué? Pues una de las razones es que esta es la primera vez en la Biblia que se sugiere de un sacrificio humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que anteriormente eran sacrificios de animales que Dios pedía. Aquí entonces está sugiriendo el sacrificio humano. Esto lo vamos a desarrollar pues a través de la predicación. Ahora, la Biblia lo menciona en otros lugares y deja muy claro que el sacrificio humano pues está mal y este incidente también lo revela. Sin embargo, aquí Dios nos muestra que por primera vez lo que hizo en Cristo fue precisamente eso, ¿no? Un sacrificio ya puesto en Cristo y todo tiene que ver y todo apunta al sacrificio de Cristo. Es impresionante ver cómo este relato de Abraham e Isaac, su hijo, es el mismo relato del Dios Padre con su Hijo Jesucristo. Y ese es el paralelo que yo quiero que a medida que avancemos tú tengas presente en tu corazón, Abraham e Isaac y Dios Padre con Jesucristo, su unigénito. Amén. Entonces, aquí Dios requiere que se entregue una vida para salvar a los pecadores. Eso es claro, todo lo entendemos. No hay nada entre los hijos de los hombres digno de morir por los pecadores. El Hijo de Dios era el único que podía morir por los pecadores. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo, ¿cierto? Jesucristo, para que muriera por nosotros. Dios envió a su propio Hijo como el sacrificio sustituto que tomó nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar. Nosotros somos los pecadores, ¿sí? No Cristo, pero Él tomó nuestro lugar. Entonces, es interesante que el apóstol Pablo en Romanos 8:32 dice, Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Eso está en Romanos 8:32. Entonces, Dios no perdonó a Cristo, pero sí al hijo de Abraham. O sea, cuando yo estudiaba esto, pues esto partía a mi corazón realmente, porque, y espero que el Espíritu Santo también contigo te esté mostrando este paralelo fuerte en que Dios no perdonó a Cristo. Él entregó a su hijo. En cambio, con Isaac, Él sí perdonó la vida de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac se salvó, ¿sí? Y por lo que resultó ileso, el hijo, bajaron los dos de este monte, y eso es lo mismo que nos sucede a nosotros en la salvación. Nosotros somos pecadores, Cristo vino y murió por nosotros, ¿sí? Terminando nosotros ilesos, ¿no? Siendo nosotros salvos, estando en la salvación por el sacrificio de Cristo. Y no pasamos por el juicio de Dios por nuestros pecados, porque Cristo ha tomado ese castigo en nuestro lugar. Cristo toma ese castigo por el lugar de ¿quién? De cada uno de nosotros. Amén. Entonces, eso es importante que lo tengamos bien claro para empezar. Iniciemos en el versículo 1 y 2. Sin embargo, acá digamos que la vida cristiana no es una vida fácil, y lo vamos a ver aquí, ¿sí? Es un proceso. Y después de estas cosas, en el versículo 1, vamos a dar desarrollo de esto, se refiere a lo que sucedió con Abraham y Abimelech. Si recuerdan, hace 8 días, en el capítulo anterior, veíamos lo que sucedió con estos dos hombres, con Abraham y Abimelech. No sabemos exactamente cuánto tiempo había pasado después de estas cosas, pero probablemente fue un periodo de tiempo considerable, ¿sí? Justo después de este capítulo se nos dice que Sara tenía 127 años cuando murió. Sara murió de 127 años. En el versículo 1 del capítulo 23 se nos dice eso. Y cuando pones eso junto con este capítulo, nos damos cuenta que Isaac ya no era un niño, ¿sí? Si hacemos cuentas,
Sara tenía 90 cuando nació Isaac, y si murió de 127 años Sara, concluimos que Isaac tenía alrededor de 37 cuando esto sucedió, lo que acabamos de leer, 37 años. Sara muere poco después de lo que se registra aquí, y muchos eruditos estudiosos pues de la palabra estiman que Isaac tenía poco más de 30 años, tal vez 30, 33 años, alrededor de 33 años cuando esto sucedió. Entonces pueden haber pasado hasta 30 años cuando Dios vino a Abraham y lo probó. Y aquí uno puede ver la magnitud de los tiempos de Dios, que no son los mismos tiempos nuestros, ¿no? O sea, Dios se tomó acá 30 años cuando Dios vino y le trajo la prueba máxima en la vida de Abraham, 30 años, ¿no? Nuestros tiempos no son los mismos tiempos de Dios. Y algunas de sus Biblias dicen que Dios tentó a Abraham, ¿sí? Pero pues digamos que tentado no es la traducción como más afín, ¿no? más clara de este texto. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago deja muy claro en su carta que Dios nunca tienta a nadie con el mal. Eso está en Santiago capítulo 1, versículo 13, ¿sí? Es Satanás quien nos tienta, eso es claro. El verbo que se usa aquí es nisha, que significa probar la calidad de algo. No significa seducir a hacer el mal, ¿sí? Seducirte a hacer el mal o tentarte para que tú hagas el mal o peques, no significa eso, sino que cuando se dice acá que Dios probó, esta palabra original en hebreo, nisha, es la mejor traducción que podemos ver en esta palabra, es que Dios probó a Abraham. Sí, lo probó de qué estaba hecho la fe de Abraham. Y como podemos ver, la prueba fue muy difícil para Abraham, como lo puede ser cualquier prueba que estemos viviendo cada uno de nosotros en este momento. Entonces, Dios se acerca a Abraham y le dice: toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas. ¿Sí? Hay como tres frases: toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Entonces, ahora bien, digamos que este lenguaje debería hacernos pensar inmediatamente en Cristo. Este pasaje nos direcciona, ¿no? Totalmente a Cristo, nuestro Señor Jesús, y es el Hijo de Dios. Sabemos que es el Hijo de Dios, Él es el Hijo unigénito, así como Dios le está diciendo a Abraham: toma tu hijo, a tu único hijo, a quien amas. Jesús es el unigénito, ¿cierto? Cristo dijo: el Padre me ama, en Juan 10, 17, el Padre me ama. Dios le está diciendo a Abraham: toma tu hijo, tu único, a quien amas, ¿sí? Y Mateo 3, 17 dice: y el Padre dijo: este es mi hijo amado. ¿Sí se dan cuenta de la similitud que hay entre el Padre e Hijo, el unigénito y a quien ama? Abraham a Isaac, y Dios Padre a su Hijo unigénito Jesucristo. Entonces Dios le dice a Abraham: ve a la tierra de Moriah. Moriah es un nombre antiguo para el área de Jerusalén, y el autor de Crónicas lo identifica como el monte sobre el cual se construyó más tarde, más adelante se construyó el templo de Jerusalén, este monte Moriah. Y como sabemos, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado justo fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota, ¿sí? El Gólgota no está muy lejos del templo y están en la misma cresta de este monte que todavía hoy existe y se llama Moriah. O sea, otro dato fascinante, ¿no? A mí me fascinó esto, poder ver, y llenó mi corazón poder entender que este mismo monte, ¿no? Moriah, donde Dios le dice: ve a la tierra de Moriah, este mismo monte, en alguna cresta de ese mismo monte fue donde también está el Gólgota, y fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue ese sacrificio.
No sabemos si Cristo fue, pues digamos que exactamente en este mismo lugar donde sucedió lo de Isaac, pero sí sabemos que ciertamente fue en esa misma montaña. Fue en esa misma montaña. Y aquí Dios le dice a Abraham, ofrécelo allí como un holocausto. Y a medida que avancemos, yo quiero que pues tú vayas también conmigo y puedan ver que el holocausto era la ofrenda, digamos que hasta el tiempo de la ley mosaica, el holocausto es, digamos que en la ley de Moisés se ofrecía una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa. ¿Sí? Entonces digamos que aquí el holocausto habla de la persona de Cristo y lo que se está ordenando es la ofrenda de un sacrificio humano. Un sacrificio humano por primera vez registrado en la Biblia, un sacrificio humano. Entonces ahora aquí Abraham sabe que esto es moralmente incorrecto, ¿sí? Y si te hubieras encontrado con él en ese día, él te habría dicho, esto es lo que hacen las naciones paganas de aquí, pero no está bien. Las naciones paganas alrededor de Abraham hacían estas clases de holocaustos, sacrificios, ¿sí? Los filisteos, por ejemplo, ofrecían a sus hijos al dios Moloc. ¿Se han escuchado esta palabra Moloc en la Biblia? Al dios Moloc. Resulta que los filisteos ofrecían sus hijos al dios Moloc y regularmente sacrificaban a los niños haciéndolos pasar por el fuego. Sacrificios humanos. Y los daban como ofrenda de alimento a su dios, al dios Moloc. ¿Sí? Abraham aún no lo sabe, pero Dios no permitirá que Isaac sea sacrificado. Pero Abraham en ese momento ni por enterado, él era obedeciendo la orden de Dios. Entonces Dios no quiere este holocausto ni lo necesita. Dios no necesita este holocausto. Dios lo único que estaba haciendo y buscando era probando ¿qué? La fe. Sin embargo, lo que Dios quiere es que Abraham demuestre que él está tan comprometido con el Señor como sus vecinos paganos lo están con sus dioses. Y eso es impresionante, o sea, esto a nosotros debería estremecernos porque nos deja ver cómo Abraham, lo único que Dios está buscando acá es demostrar qué tan comprometido está. Y cuando tú y yo pasamos por la prueba de fuego, ¿no? Lo único que Dios está buscando es demostrar qué tan comprometido estás con Él. Así como nuestros vecinos, ¿no? El mundo a nuestro alrededor lo están con sus dioses. Y puede que tú pienses en esto en tu propia vida, en nuestras propias vidas podemos ver esto y podemos considerar las cosas que vemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Y hay que ser realistas y sinceros, hermanos, porque lo que las personas a nuestro alrededor adoran y muchas veces las personas a nuestro alrededor, el mundo, entregan sus vidas por estas cosas. ¿Sí? La gente sacrifica a sus hijos todos los días para salir adelante en el trabajo. ¿Es así o no? Descuidan la educación de sus hijos para avanzar en su carrera o ganar más dinero. Yo pienso que en todo país uno ve esto, ¿no? Acá uno ve mucho esto. Entonces la gente también ignora a sus hijos para entretenerse, ¿sí? Hay padres que dejan que internet o la televisión o que sus amigos críen a sus hijos. Entonces, para que el padre no tenga que ser molestado por sus propios hijos. Y lo hacen para ver sus propios programas de televisión o para pasar todo el tiempo en su teléfono o en su computador. Ahora que pues, la tecnología está en su punto más alto, ¿no? O para salir a beber con sus amigos, para hacer otra clase de actividades, sacrifican a sus propios hijos. Esa relación de padres e hijos ya no existe en el hogar, porque hay otras prioridades más importantes. Y es así. Entonces hay muchos más ejemplos que podríamos citar acá, pero sabemos que las personas a nuestro alrededor están adorando todo el tiempo. Están adorando algo. Colócale tú el nombre.
todo el tiempo están adorando algo en el mundo. Lo que su corazón, lo que la concupiscencia de su corazón lo atrae, eso es lo que adora, ¿cierto? Entonces, la pregunta para nosotros hoy es la misma que lo fue para Abraham. ¿Estás tan comprometido con Cristo como tu prójimo lo está con su Dios? Vuelvo y te repito la pregunta. Hoy tú estás tan comprometido con Cristo como tu prójimo lo está con su Dios. ¿Está usted tan comprometido con Cristo como ellos lo están con sus carreras, por ejemplo? ¿O con su imagen? No, yo creo que por eso hoy en día hay tantos gimnasios y tantas, la carrera de los cirujanos en auge, ¿no? Porque nadie quiere envejecer, nadie quiere morir, todos se quieren ver jóvenes, pasan los años y se quieren ver igual de jóvenes. Con equipos de fútbol también vemos eso, todo el mundo adora, llegan hasta matar, ¿no?, a su prójimo por un equipo de fútbol. Entonces, ¿está usted tan comprometido con Cristo como todos ellos lo están con sus dioses? Y esa es una gran pregunta para nosotros hoy. La respuesta para Abraham es sí, ¿cierto? Está completamente dedicado al Señor. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Diciéndolo? ¿Abraham lo decía con palabras? No. Aquí Dios tenía que demostrar que sí estaba comprometida la fe de Abraham. O sea, que su fe sí era completamente 100% comprometido con Dios, con esta prueba. Entonces pasemos al siguiente versículo, hermanos. Vayan conmigo. Espero que me sigan. ¿Sí están conmigo? Sí. ¿Sí? Amén. Bueno, versículo 3. El versículo 3 dice que, bueno, Abraham no se demora, ¿sí? La obediencia de Abraham es de inmediato. Abraham se levantó, pero esa obediencia de inmediato no llegó a la noche a la mañana. No llegó porque oró una noche, ¿no? Fue un proceso que él vivió, donde Dios purificaba en cada prueba, ¿no? En cada paso por el fuego, Dios purificó el carácter y limó el carácter de Abraham, así como Dios lo hace con nosotros. Entonces, ensilló su burro, se llevó consigo a 2 de sus criados y a Isaac. Partió la leña para el holocausto y fue al lugar que Dios le había mandado. Si tú le hubieras preguntado en ese momento a Abraham, ¿por qué haces esto? ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta de Abraham? Yo creo que lo que él nos habría respondido es, todo lo que sé es que Dios me ordenó hacer esto. Él no entendía en ese momento, ¿sí? O sea, él sabía que tenía que tomar su hijo y que sacrificarlo. Pero ¿por qué estaba haciendo todo eso? Porque Dios me ordenó. Es la misma obediencia que nosotros muchas veces tenemos, ¿no? Se parece. No, ¿cierto que no, hermanos? Y probablemente Abraham también habría dicho, no entiendo, probablemente, o quizás Abraham de pronto, si tú le preguntas, él te dice, no entiendo por qué Dios ordenó esto, pero he estado caminando con él, con mi Dios, durante 50 años. El Señor nunca me ha fallado y nunca me ha pedido que haga algo que no resulte ser lo mejor. Quizás de pronto Abraham te responda así. Pero nosotros queremos las cosas de inmediato y ya, ¿no? Y nosotros creemos o pretendemos que Dios sea el que me corra a mí, me cumpla a mí, cuando yo abra la boca y diga las cosas. Esa es nuestra rebeldía. Pero ustedes saben que la Escritura no nos dice aquí lo que Abraham estaba pensando, solo nos dice lo que él hizo. Y gloria a Dios por eso, ¿no? O sea, aquí en la palabra está registrado es lo que Abraham, la forma como lo que hizo, lo que obedeció, como obedeció, en qué momento obedeció. Eso es claro. Entonces, sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice lo que Abraham estaba pensando. Ya nos pasamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, nos dice lo que Abraham estaba pensando. Abraham pensaba, si Dios dice que se haga esto, entonces Dios ciertamente resucitará a Isaac de entre los muertos. Y yo quiero leerles Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos 11, 19.
Les leo, dice, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volver a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Entiendan algo, o sea, Abraham aquí tomó a Isaac pensando, mi hijo está muerto, porque Dios me lo pidió. Y la obediencia de Abraham era tan absoluta, ¿no?, que él yacía a su hijo como muerto. Vuelvo y les leo Hebreos. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volver a la vida, para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Entonces, a través de lo que Dios hizo con Isaac, tenemos, digamos, una ilustración de lo que Dios haría más tarde con Cristo. Y espero que, por favor, pídanle al Espíritu Santo poder entender esto. Tenemos una ilustración de lo que Dios haría más tarde con Cristo. Esta ilustración de Abraham e Isaac es lo que más tarde vemos en Dios con Cristo, entregando a su Hijo. Pasemos al versículo, pasemos al versículo 4. Y yo quiero que se fijen en este versículo. Al tercer día alzó Abraham los ojos, ¿sí?, y vio el lugar de lejos. Abraham tardó 3 días en llegar allí, al tercer día, dice ahí, y qué imagen tenemos aquí de Cristo. Ustedes, ¿qué ven aquí de Cristo? Si tú lees este versículo y dices, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar donde iba a sacrificar a su hijo, ¿qué podemos ver de Cristo en este pasaje? Dice que temprano en la mañana, sí, Cristo fue llevado ante Poncio Pilato para ser ejecutado. ¿Y a cuántos días Cristo resucitó de los muertos? Al tercer día. Es que es glorioso, ¿no? O sea, al tercer día Cristo resucitó entre los muertos. Al tercer día Abraham también recibiría a Isaac de entre los muertos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ya que Abraham ha considerado a Isaac muerto, Abraham ya consideraba a su hijo ya muerto, él lo iba a sacrificar por obediencia a Dios, y desde que emprendieron este viaje, él ya lo consideraba muerto. Entonces aquí vayan conmigo al versículo 5. Abraham e Isaac dejan atrás a sus compañeros. Acá pues es sencillo verlo, es claro también. Dice que Abraham le dijo a sus compañeros, quédense aquí, ¿cierto? Y al decirle a esos hombres, el muchacho y yo volveremos, fíjense las palabras, ¿no? El muchacho y yo volveremos. Aquí en esta traducción dice, oraremos y volveremos a vosotros. Vemos la confianza de Abraham en que Dios resucitará a Isaac de entre los muertos. Y al decirle a los hombres que se queden aquí, vemos algo más, el desarrollo de este sacrificio que está a punto, que vemos acá y que está a punto de tener lugar, es solo entre el Padre y el Hijo. No tenía por qué haber nadie más ahí, ¿no? Entonces por eso Abraham da esta orden, dice, no, esto es algo entre mi hijo y yo, ¿no? Y es solo entre Abraham e Isaac, nadie más puede estar involucrado en esta prueba. Y vemos el otro paralelo, ¿no? Vemos cómo en la cruz esa transacción también fue entre el Padre y el Hijo solamente. Solo nuestro Padre Celestial y su Hijo podían estar involucrados en este sacrificio. Y yo sé que el Espíritu Santo pone en tu corazón, en tu mente, ese momento, ¿no? Cuando Cristo se siente solo y levanta su mirada al cielo y habla al Padre. Entonces la cruz se convirtió en un altar en el que el Cordero de Dios se ofreció a sí mismo por los pecados del mundo. Y era una transacción, era un proceso entre el Padre y el Hijo. El hombre estaba fuera de esto.
y no podía participar en ello en absoluto. El hombre no tiene participación en su salvación en absoluto. Allí Cristo estaba pagando por nuestros pecados. Es por los méritos de Cristo, por nuestros pecados y presentando su vida perfecta, esa vida perfecta que tú y yo no podemos presentarle a Dios, pero Cristo sí le presentó esa vida perfecta al Padre y nadie más podía estar involucrado en esto, en este momento, ¿no? Entonces, la imagen que vemos es la misma aquí de Abraham e Isaac. Pasen por favor conmigo al versículo 6. Pueden verlo aquí también en pantalla. Abraham e Isaac solos, ¿no? Estaban ellos dos solos. Y en este punto debemos recordar que Cristo también cargó con su propia cruz. ¿Sí? Esa viga de madera, ese via crucis de Cristo, ¿no? Ese proceso fue solo Cristo. Esa viga de madera también la llevó en su espalda Jesús y él también la llevó hasta el lugar de su ejecución. Fue él quien la llevó. Y los objetos que vemos aquí, ustedes se dan cuenta que hay unos objetos, habla aquí que fuegos, ¿verdad? Cuchillo, son simbólicos, ¿sí? El fuego habla del juicio, el cuchillo habla de la ejecución de la justicia y del sacrificio, y el Padre derramó su juicio sobre Cristo, y Cristo nos salvó de ese cuchillo, ¿no? De esa ejecución, Él nos salvó del fuego del infierno. Él nos salvó y la justicia de Dios se hizo en el sacrificio de Cristo porque Cristo cumplió la sentencia por nuestros pecados. Amén. Entonces ustedes saben, no es justicia perdonar solo un crimen. Si un juez sabía que una persona era culpable, pero no sentenció a la persona, si el juez simplemente dijera, te perdono y dejara libre, ¿no?, al criminal en su momento, eso no sería justicia. Eso podríamos llamarlo como misericordia, ¿cierto? Podría ser misericordia, pero no habría sido justicia. Y yo quiero que tú te imagines por un solo momento, si tú mismo, un ser querido nuestro, fuera asesinado y el juez simplemente dejara libre al asesino porque quería perdonarlo, ustedes gritarían, nosotros gritaríamos, ¿no? ¿Dónde está la justicia? ¿Verdad? ¿No es así? Nosotros reaccionaríamos así, ¿verdad? ¿O no? ¿Cierto que sí? ¿Dónde está? O sea, ¿cuál es la justicia? Lo asesinó. Y en el sacrificio de Cristo, nuestros pecados fueron totalmente castigados de acuerdo con la ley, por lo que Dios nos muestra misericordia, también ha llevado a cabo mostrarnos justicia. Él nos mostró, Dios a través de Cristo nos mostró misericordia y también justicia. Porque es que esos pecados que tú y yo cometemos y cometeremos, Cristo los llevó en la cruz, ¿no? Entonces así Dios está satisfaciendo su justicia a través del sacrificio de Cristo, pero también está mostrando misericordia. Amén. Entonces pasemos por favor conmigo al versículo 7. Pueden ver que está subrayado. Aquí pues digamos que nos hemos librado del cuchillo y del fuego, ya lo mencionamos, pero en este punto Isaac ve ambos y hace una pregunta. Aquí Isaac, recordemos que no era un niño, sino que aquí ya es un hombre, ¿no? Y sabemos que por el versículo 13 Dios proveerá el cordero, allí estará un carnero atrapado, dice que está atrapado, y Abraham tomará ese carnero y lo ofrecerá en lugar de Isaac. Abraham dice aquí, Dios proveerá el cordero, pero en ese momento no había cordero. Entonces, aquí sin embargo lo que vemos es que además del carnero que Dios proveerá en lugar de Isaac, también queremos ver que Abraham estaba hablando proféticamente acerca de ¿quién? ¿Acerca de quién estaba hablando proféticamente? ¿De quién? De Jesucristo. ¿De quién estaba hablando aquí proféticamente? Todos.
de Cristo, ¿cierto? Aquí Dios proveyó un carnero en lugar de Isaac, pero también queremos ver aquí que Abraham estaba hablando proféticamente acerca de Cristo. Entonces todavía van a ser muchos siglos después cuando Cristo vendrá, pero otro profeta, Juan el Bautista, si recuerdan a Juan el Bautista, en Juan 1, versículo 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, luego vemos acá en el versículo 9, después de responder a la pregunta de Isaac, ¿sí? Los dos suben juntos a la montaña y pues es fascinante acá también ver cómo aquí hemos mencionado que Isaac, pues mencionábamos que no era un niño pequeño en ese momento. Isaac si hubiera sido un niño pequeño, pues habría sido fácil de atar, ¿verdad? Pero Isaac es un hombre adulto. Abraham estaba ya, ustedes saben que Abraham ya estaba envejecido, cerca de los 137 años, imagínense ustedes eso. Entonces, por lo que Isaac debería haber podido dominar fácilmente a su padre. Gracias, lo necesita. Muchas gracias. Entonces acá fácilmente Isaac hubiera podido dominar a su padre, ¿cierto? Un Abraham de 137 años y un Isaac más o menos de entre 30 y 33 años. Entonces era un procedimiento para atar, ¿no? Atar sus manos, sus pies, y esto debería hacernos pensar nuevamente ¿en quién? ¿En quién? No escucho, ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? Si tú estás viendo acá y escuchas que es un procedimiento donde Abraham ató sus manos y sus pies, ¿a quién más adelante clavaron manos y pies? A Cristo. Vemos a Cristo aquí nuevamente. Y es glorioso como Dios en su palabra siempre dirige nuestros ojos, nuestro corazón hacia Cristo, hacia la cruz. Y esto debería hacernos pensar solo en Cristo, en cómo en sus manos y sus pies fueron clavados en esa cruz. Y en la obediencia de Isaac a que se le hiciera eso, también debemos pensar en Cristo, cómo Él voluntariamente se dejó clavar allí. Él no se opuso, ¿cierto? Como Isaac tampoco se estaba oponiendo. Él simplemente, versículos anteriores, hizo una pregunta, ¿no? Y además también debemos pensar en Cristo porque Él sabía muy bien lo que iba a suceder. Sin embargo, antes de ir a la cruz, recuerden que Jesucristo oró y dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Entonces, acá sigan conmigo, pasemos al versículo 10. En el versículo 10, ahora aquí queremos hacer una pausa por un momento porque si ustedes o yo estuviéramos observando esto, podríamos haberle gritado a Abraham, ¿no? En ese momento, Abraham, detente, ¿no? Realmente, o sea, ¿tú realmente vas a hacer eso? Imagínate tú, si tú estás en ese momento allá y tú ves que Abraham levantó, ¿no? la cabeza de su hijo y tomó el cuchillo y lo iba a hacer, ¿no? Si nosotros estuviéramos en ese momento, probablemente nosotros gritaríamos y le hubiéramos dicho, detente, ¿realmente tú lo vas a hacer? O sea, ¿tu obediencia va hasta allá? ¿Sí? Y probablemente Abraham respondería, sí, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Abraham no estaba jugando, porque sabía que él no estaba jugando con Dios, con un Dios que juega, no. Entonces, podría haber añadido, probablemente podría haber añadido, todavía no lo entiendo. Quizás Abraham nos hubiera respondido, todavía no lo entiendo, pero he aprendido a obedecer a Dios y eso es lo que voy a hacer. Probablemente Abraham hubiera respondido eso. Así como tú y yo no entendemos muchas cosas de las que nos sucede a lo largo de nuestras vidas. Hay cosas que te causaron mucho dolor y mucha lágrima. Y ese es el momento que tú no lo entiendes. Y tú dices, pero ¿por qué me pasó eso? Probablemente Abraham nos diría, yo tampoco entiendo esto, pero he aprendido a obedecer a Dios.
Y aquí queremos señalar que esta es una crisis real en la vida de Abraham, ¿sí? Y tal vez tú también hayas pasado por alguna crisis. Y esas crisis, quizás tú también, a través de estas crisis que no entendemos, que no comprendemos en el momento, pero sabemos que tú sabías en ese momento de esa crisis que tenías que obedecer a Dios aunque fuera muy difícil. ¿A cuántos les ha sucedido eso? En situaciones, en una crisis fuerte donde tú dices, no creo poder hacerlo, pero tú sabías que tenías que obedecer a Dios, así fuera muy difícil para ti. Entonces Dios acá vemos que ya ha llevado a Abraham, ¿sí van conmigo en esta historia? Entonces acá Dios ya ha llevado a Abraham a través de 4 crisis muy definidas. Vamos a hacer un recorderis de todo lo que vimos en Génesis, de esta serie en Génesis, y cada una de ellas fue un verdadero ejercicio de su alma y una verdadera tensión en el corazón de Abraham, como lo ha sido una tensión y un ejercicio para tu alma, lo que tú has vivido. Entonces la primer crisis, ¿no? Ejercicio del alma y del corazón de Abraham fue cuando Dios le dijo a Abraham que dejara a todos sus parientes y a su tierra natal de Ur de los Caldeos. ¿Recuerdan Ur de los Caldeos, que aquí hicimos un croquis? ¿Sí? El pastor nos hizo el favor de hacernos un croquis. Ur de los Caldeos. Entonces vemos acá que si alguna vez, aquí cuántos alguna vez han tenido que hacer las maletas y dejar a toda su familia. Yo creo que aquí nadie, ¿no? Todos levantaríamos las manos, los pies, ¿no? Aquí todos, el pastor también hacía la misma pregunta esta mañana, ¿no? Y los americanos obviamente en su país, ¿no? Pero habrán casos, ¿verdad? Pero si alguna vez hemos tenido que hacer las maletas y dejar a toda nuestra familia y el lugar donde somos, y luego irte a vivir como extranjero y a otro lugar y vivir circunstancias y situaciones, tú vas a entender la crisis que puede ser esto y la crisis que vivió Abraham en ese momento. Segundo momento de crisis, estaba la prueba cuando vino con Lot. Si recuerdan al sobrino de Abraham llamado Lot, el sobrino de Abraham amaba a su sobrino Lot, no había llevado a Lot consigo todos esos años si no lo hubiera amado, lo amaba demasiado, y llegó el momento en que Abraham tuvo que separarse de Lot, ¿sí? Lot simplemente no podía separarse de perseguir el mundo. Recuerdan que Lot escogió, ¿no? Estar cerca de Sodoma, sí, muy bien. Entonces él estaba como en ese de perseguir el mundo, y Abraham tuvo que dejar ir a Lot, ¿no? Con el dolor de su corazón, y a pesar de que Abraham lo amaba demasiado, él lo dejó que tomara sus decisiones. Y tal vez has tenido un miembro de tu familia. Tú dirás, no, pero esto qué tiene que ver lo de Abraham y Lot conmigo, pero yo sé que hemos vivido esto donde hemos tenido que decirle a algún familiar nuestro, simplemente dejarlo, ¿no? Porque pues, él no está de acuerdo con seguir a Cristo, ¿sí? Y hemos tenido dificultades en el interior de nuestra familia por esto. El tercer momento de crisis estaba la prueba con Ismael. ¿Recuerdan Ismael y Agar? ¿Sí recuerdan la sierva Agar? Que lo estudiamos acá en este mismo lugar, y el hijo de Abraham, llamado Ismael. Eso fue muy duro para Abraham y clamó a Dios. Abraham clamaba a Dios y le decía, oh, si tan solo Ismael pudiera ser aceptado por ti, Señor. No, era su hijo, así fuera hijo de Agar, no de Sara, sino de Agar. Pero Abraham amaba a este muchacho y odiaba estar separado de él. Y es así como Dios prueba, y el Señor dijo, tienes que despedirlo. Y Abraham tuvo que despedir a su hijo. Entonces es posible que tú entiendas esto si alguna vez has tenido un hijo que se apartó de la fe o la rechazó, si alguna vez has tenido que poner a alguien fuera, no sé, del núcleo familiar, de la misma iglesia, ¿no? Personas que rechazan la fe.
y tenemos que hacer esa separación. Los amas, ¿no? Y tu corazón se rompe por ellos, pero tienes que despedirlos porque es lo que el Señor dice que se debe hacer, ¿cierto? Y la última, ¿cuál creen que es la cuarta y última prueba? Pues la que estamos viendo hoy, ¿cierto? Esa es la última prueba y estamos seguros que en este punto los sentimientos de Abraham tienen que estar vueltos un desastre, ¿no? Aquí Abraham, su corazón está un desastre. Imagínate tú cómo sería para ti. Imagínate a tu propio hijo, hija, ¿no? Durante 3 días caminando con él, ¿no? Hasta el lugar donde vas a sacrificarlos. Has agonizado por esto en tu mente no agonizando todo el tiempo por lo que va a suceder y los has atado de pies, de manos, acabas de poner tu mano debajo de su barbilla, levantas su cabeza y estás a punto de poner el cuchillo en su garganta. Y aquí es donde podemos ver, los dos tienen que estar llenos de emociones, tanto Abraham como Isaac, pero lo interesante es que las escrituras acá no nos dicen nada sobre los sentimientos de Abraham e Isaac, porque no hay registro de eso, en este capítulo no hay registro de eso. Y cualquiera que sean sus sentimientos en esos momentos, están, digamos que están superando esos sentimientos, confiando en la palabra del Señor. Esos sentimientos son superados por creces, ¿no? Porque están confiando en lo que Dios habló, solamente por eso. Y ambos continúan obedeciendo a la obediencia, avanzando, a la obediencia. Y aquí es donde vemos cómo, sin importar el sentimiento, sin importar las emociones de ellos en ese momento, simplemente ellos obedecen. Y eso es una palabra fuerte para nosotros acerca de la necesidad de tomar el control de nuestros sentimientos y continuar obedeciendo al Señor. No queremos aquí minimizar lo que ustedes están sintiendo por la prueba que ustedes están pasando y están sintiendo. No queremos minimizar el papel de las emociones en nuestras vidas, en el ser humano. Nosotros somos seres humanos que tenemos sentimientos y emociones, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado emociones, pero algunas personas dejan que sus sentimientos y estas emociones se interpongan en el camino a la obediencia del Señor. Y muchas veces vivimos por emociones, por lo que yo siento, más no por lo que el Señor me esté hablando. Y ese es nuestra gran falla. Y algunos cristianos dirán cosas como: no tengo ganas de ir a la iglesia, no siento ir a la iglesia, ¿sí? Ese sentimiento, la emoción, así que me voy a quedar en casa. O dicen: no tengo ganas de leer la Biblia, ¿sí? Así que voy a ver la televisión. Y nos ha sucedido, hermanos, ¿cierto? No tengo ganas de perdonar a esa persona y así que no lo voy a hacer, no voy a acercarme a esa persona. Entonces para el creyente no hay excusa para la desobediencia a menos porque no sientas hacerlo. Y en lo que concierne a Abraham, en este momento de Abraham, él está pasando por esto sin importar cómo se siente al respecto. Y eso es lo increíble, ¿no? O sea, eso es lo que más debe impactar nuestro corazón. A pesar de cómo se sienta, él está pasando por encima de esto. Y él solamente está obedeciendo. Y la razón por la que Abraham lo está haciendo es porque el Señor le ha ordenado. Punto. Pero hoy en día los que ordenan son los hombres a Dios, ¿no? Y manipulan en oración, manipulan la palabra, sacan versículos de contexto y vemos iglesias hoy en día como manipulan, cómo mueven emociones, sentimientos, y está por encima de las emociones, los sentimientos, ¿por encima de qué? De la palabra del Señor. Pasemos al versículo 11 y 12. El versículo 11 y 12, acá ahora vemos que Abraham está a punto de actuar. Aquí algo importantísimo, Santiago escribió que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo. Eso está en Santiago 2:21. Vuelvo y lo leo. Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo.
¿Sí? Abraham fue justificado por las obras, o sea, por lo que él estaba obedeciendo en ese momento. ¿Sí me hago entender? Pero Pablo, por otro lado, Pablo escribió que Abraham fue justificado por la fe cuando creyó en el Señor. Y su fe le fue contada como justicia. Eso está en Romanos 4:3. Entonces, ¿quién tiene la razón acá? ¿Pablo o Santiago? Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras, pero Pablo dice que fue justificado por la fe. Ustedes dicen, no, pero entonces la Biblia se contradice. El Señor se contradice. No. Ambos tienen la razón porque ambos hablaron por el Espíritu, empezando. Y lo que tenemos que entender acá, hermanos, es que ambos están hablando de la fe, pero lo están abordando en dos direcciones diferentes. Y le pido al Espíritu Santo que, yo creo que esta es la bisagra que mueve la puerta del Evangelio y de la salvación para nosotros como creyentes. Le pido al Señor que ilumine sus corazones y que esto quebrante sus mentes y sus corazones. Santiago está hablando de obras producidas como resultado de la fe. Santiago dice, Abraham fue justificado por las obras. Santiago está hablando que las obras son el resultado de mi fe. Y Pablo está hablando de cómo somos justificados delante de Dios a través de la fe. Pero es que mi fe tiene que ser mostrada. ¿A través de qué? ¿A través de qué? De mis obras. Entonces aquí no hay nadie se está contradiciendo, aquí la Biblia no es que se contradiga, no. Toda la palabra es inspirada por el Señor. Entonces somos justificados por la fe en Cristo, no por las obras, pero si verdaderamente tenemos fe, haremos las obras que provienen de esa fe. Vuelvo y les leo. Somos justificados por la fe en Cristo. Si tú depositas la confianza y crees en Jesucristo, tú eres justificado. No por las obras, no por tus méritos. Pero verdaderamente si tenemos fe, no es solamente decir lo que yo creo en Cristo, sino que nuestras obras van a gritar. O sea, lo que en tu hogar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, en tu trabajo, donde te muevas, es el megáfono, tus obras es ese megáfono donde grita esa fe que tú tienes. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, somos justificados por la fe en Cristo, no por las obras, pero si verdaderamente tenemos fe, haremos las obras que provienen de esa fe. El pastor esta mañana hablaba sobre que hacía mucho tiempo, digamos que cuando Abraham fue justificado por la fe, acaba de comenzar su caminar con el Señor. Eso está en el capítulo 15. Aquí empezaba como Abraham tener sus primeros pasos con el Señor, y es lo mismo para ti y para mí cuando escuchamos el Evangelio y recibimos a Cristo. Yo quiero que tú recuerdes y te vayas atrás en el tiempo, en el momento que la primera vez que tú escuchaste de Cristo. ¿Sí lo recuerdan? Allá me sonríen, dirán, ¿quién sabe qué se acuerdan? ¿Cierto? Hay anécdotas, ¿no? Curiosas, pero recuerden ese momento cuando tú escuchaste de Cristo. Y Dios ve nuestro corazón, Él sabe lo que seremos y ve esa semilla de fe plantada allí. Y a través de la fe en Cristo Dios nos justifica, y no es por lo que hayamos hecho, porque todos llegamos, ¿no? Pecadores. No es por lo que hayamos hecho o algo que vayamos a hacer. Sin embargo, la fe genuina producirá obras de fe. Salgan de este lugar con eso. Si ustedes me preguntan, Marco, ¿qué es lo que realmente yo debo salir de este lugar? Algo resumido, es esto. La fe genuina producirá obras de fe. Y no hay dos maneras de hacerlo. No hay otra manera de hacerlo. No puedes desobedecer al Señor y decir que tienes fe en Él. No podemos, hermano. O puedes hacerlo, pero
pero no eres un creyente, no has nacido de nuevo. Sus acciones están demostrando lo contrario. Sus acciones demuestran lo contrario. Y ahora, eso no significa que siempre seremos perfectos o que nunca pecaremos. ¿También entendemos eso? ¿Sí entendemos eso? No somos perfectos. Y no quiere decir que nunca vayamos a pecar. Podemos ver que Abraham fracasó muchas veces desde que empezamos Génesis, hermano. O sea, llevamos meses hablando aquí de Abraham. La fascinante vida de Abraham. Pero muchas veces él fracasó y entre el comienzo de su caminar con el Señor y ahora en este punto máximo de la vida de Abraham, de la prueba de Abraham. Entonces vemos que él fracasó, que él cayó, se levantó. Ese es el caminar tuyo y mío, hermanos, con el Señor. Pero cuando llega el día, Abraham tomó a su hijo para ofrecerlo en obediencia al mandato del Señor. O sea, aquí en este punto ya, de todo lo que Abraham ya había vivido, este punto aquí ya Abraham llegaba con su fe probada, limada, purificada, pasada por el fuego a través de todas esas experiencias que hemos hablado acá. Entonces, aquí se nos dice ahora, Dios sabe que Abraham le teme en el versículo 12, y es impresionante. Ahora Dios sabe que Abraham le teme. ¿Cuántos quisieran que Dios supiera eso de sus propias vidas? O sea, que ustedes le temen al Señor. Y algunos de ustedes saben que en nuestro caminar con Cristo, con el Señor, es un proceso, ¿no? Es un caminar, es un diario, ¿no? Perseverar. Y es ahí donde aquí sabe Dios que Abraham le está temiendo, porque le está obedeciendo. Esta mañana el pastor hablaba sobre su hijo Eiran, ¿no? Y él decía que él ahorita está en un equipo de fútbol, en una escuela secundaria, uno les dicen Manteo, uno les dicen Menio, yo no sé cómo, sí, bueno, pero ustedes me entienden. Y el pastor contaba esta mañana que él fue a la reunión de padres la semana pasada y algo que el entrenador le dijo a sus jugadores fue lo siguiente. Él le decía, no puedes simplemente decirlo, o sea, decía que el entrenador, pues digamos que como que instruía a todos los jugadores y decía, no puedes simplemente decirlo, tienes que demostrarlo. El entrenador les estaba diciendo que si querían jugar a nivel universitario, o sea, a un buen nivel, tenían que decírmelo para que él pudiera ayudarlos y prepararse, ¿sí? Pero no puedes solo decir que quieres hacer eso y tienes que hacer las cosas. Los jugadores tenían que hacer lo que el entrenador tenía que prepararlos y entrenarlos. Y las cosas que él estaba diciendo en ese momento era, tienen que demostrar que quieren hacerlo, que quieren tener ese nivel y que tú estás trabajando por ese objetivo. Y el pastor decía que el entrenador fue muy claro, palabras cortas pero claras, ¿sí? Y ese es el mensaje para nosotros hoy, hermanos. Ese es el mensaje claro para hoy. No puedes simplemente sentarte en la iglesia y decir, quiero ir al cielo, quiero disfrutar de las bendiciones, quiero que mi alma se salve, no quiero ir al infierno, ¿cierto? No puedes venir solo una vez a la semana a decir, creo en Jesús. Tienes que esforzarte, tenemos que esforzarnos. Tenemos que obedecer al Señor, tienes que vivir para Cristo, tenemos que vivir para Cristo todos los días, todos los días. Incluso Jesús dijo, el que me ama es el que me obedece. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Dios conoce el corazón y Dios conocía el corazón de Abraham cuando lo justificó. Antes de que Abraham hiciera algo, además de lo que estamos viendo de levantarse, de irse, Dios sabía lo que Abraham haría. Y Dios también conoce tu corazón, conoce mi corazón. Y hacer lo que Dios manda no es lo que nos justifica. Si no hacemos lo que Dios manda, entonces tenemos que preocuparnos mucho por nosotros mismos. Vuelvo y repito esto. Hacer lo que Dios manda no es lo que nos justifica. Pero si no hacemos lo que Dios manda, entonces tenemos que preocuparnos y bastante, hermanos.
Entonces Dios nos da las pruebas que demuestran nuestra fe y estas pruebas demuestran que nuestra fe es genuina. Y si no hago lo que Dios dice, tendré que preguntarme, ¿realmente amo al Señor? Si tú no haces lo que Dios te ordena, te manda hacer, tú tienes que preguntarte, ¿yo amo realmente al Señor? ¿Realmente le temo a Dios? ¿Realmente he entrado en salvación? ¿Soy salvo? Y hablar acerca de ocuparse en su salvación con temor y temblor, cuando hablamos de ocuparse en su salvación con temor y temblor, estoy seguro que Abraham estaba temblando por dentro todo el tiempo, de ese momento que tomó a su hijo y subieron al monte. Pero fiel a su palabra, el Señor proveyó un sacrificio. Amén. Versículo 13. Pasemos rápidamente, vayan conmigo. Versículo 13 y 14. El 13 dice que Abraham alzó los ojos y vio un carnero atrapado, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Entonces Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo Isaac. En el versículo 14, Abraham llamó a ese lugar, ¿cómo llamó ese lugar? Ahí está subrayado. ¿El Señor qué? Proveerá. Dios, desde el jardín del Edén hasta la cruz de Cristo, vemos cómo Dios nos preparó para que su Hijo viniera y diera su vida en nuestro lugar. Y si Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Como lo dice Romanos 8:32. Entonces, esa cruz se convirtió en el altar en el que se ofreció el Cordero de Dios. Ese altar que Abraham había construido para entregar a su hijo, se convertiría más adelante, ese mismo altar es la cruz, ¿no? Y se convirtió en ese altar donde se ofreció el Cordero de Dios. Y Abraham ahora nombra el lugar donde ocurrió ese gran evento, el Señor proveerá. ¿Alguien sabe en hebreo, si recuerdan en hebreo cómo se dice el Señor proveerá? En el original, Jehová Jireh. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Salgan con eso de acá, hermanos, en su mente, Dios proveerá. Allí Abraham ofreció a su hijo y allí Cristo fue crucificado, y es eso porque la gente todavía dice será provisto en el monte del Señor. Y la Biblia nos muestra una y otra vez que Cristo es la gran provisión de Dios. Cristo es tu provisión, hermano. ¿Me entienden? Cristo es tu provisión, dada por Dios el Padre para nuestros pecados. Lucas 24, 46 al 47 dice, Jesús mismo lo especificó acá, dice, así está escrito, que Cristo padeciera y resucitará entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces, el gran evangelio de nuestra salvación es este. Juan 3:16. Juan 3:16, aquí yo creo que todos se lo saben, ¿no? José ya me sonrió porque eso ya se lo saben de memoria. ¿Sí se saben de memoria Juan 3:16? Claro, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, porque Dios envió a su Hijo para juzgar al mundo, no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, cada uno de nosotros ha comenzado esta vida como un pecador necesitando, ¿qué? Salvación. Nosotros hemos comenzado desde que nacemos, hermanos, nacemos caídos. Cada vez que yo veo a Noah y a mis hijos, para mí son hermosos, ¿no? Pero yo sé que ellos nacieron caídos, con esa naturaleza de pecado, con su corazón inclinado al pecado. Entonces estamos bajo la condenación de nuestros pecados y aparte de Cristo nos dirigimos al juicio y a la eternidad del infierno. Pero si Dios te ha salvado, ha hecho una obra asombrosa en tu vida. Él te ha mostrado a su Hijo Jesús, Él te ha mostrado la muerte de Cristo en la cruz por tus pecados y Él te ha mostrado una nueva vida en la resurrección de Cristo. Dios te mostró que eras tú quien merecías estar en esa cruz. Tú y yo merecíamos estar en esa cruz clavados por nuestros pecados. Él nos mostró que Cristo tomó ese lugar y Él nos está mostrando que Cristo lo pagó todo.
y Dios te lleva al arrepentimiento y a la fe. Y si esto te ha sucedido, agradécele y alaba al Señor. Si tú estás viviendo y estás experimentando eso, alaba al Señor. Recuerda lo que Cristo ha hecho por ti y también recuerda su llamado en tu vida. Y las escrituras de hoy nos hablan una palabra muy fuerte acerca de la obediencia. Yo creo que el mensaje es claro, hermanos. Y es fuerte, fuerte. De Dios hablándonos una palabra fuerte acerca de nuestra respuesta al Evangelio. ¿Cuál es tu respuesta al Evangelio? Esta palabra de hoy habla fuerte acerca de vivir una vida completamente dedicada al Señor. Y lastimosamente en esta misma hora hay muchos púlpitos donde no se habla esto. Porque al ser humano no le gusta someterse, ¿no? Obedecer. Nos cuesta. Pero eso es el Evangelio. Y eso es una palabra fuerte acerca de vivir una vida completamente dedicada al Señor. Y el cristiano es una persona que ha sido redimida por Dios. Entonces debemos entender que Cristo ha ejercido un derecho total y completo sobre nuestras vidas. Entonces, hermanos, para terminar, si quieren tomar nota o tenerlo presente, para concluir me gustaría resumir estos 3 puntos. Primer punto, entrega tu vida solo a Cristo. Este mundo, ustedes saben que este mundo está constantemente compitiendo por nuestros afectos y nuestra devoción. Este mundo está en nosotros desde el momento en que comenzamos a vivir. Vemos cosas a nuestro alrededor que queremos, vemos a las personas a las que queremos parecernos, ponemos nuestros ojos en el tipo de la vida que queremos tener, ¿no? Todo, digamos, que brilla en el mundo y queremos como ser lo mismo en el mundo. Vemos que nuestros vecinos tienen muchos dioses y descubrimos tristemente que también tenemos a esos dioses nosotros mismos. Debemos quitar a cada uno de esos dioses del trono de nuestros corazones. Debemos poner nuestros ojos solamente en y completamente ¿en quién? En Cristo. Y Él debe tener todo nuestro amor y afecto. Debemos buscar cada día vivir solo para Cristo. Pero eso trae unas demandas, que ya las hemos hablado al transcurso de todo este tiempo. Segundo punto, ¿qué dice en el segundo punto? Obedezca al Señor con prontitud. Y cuando sabemos lo que Dios ordena, pero no somos rápidos, ¿no?, para hacerlo, no somos rápidos para obedecer, en realidad es desobediencia, ¿sí? Y podemos pensar en nuestros propios hijos. A mí me ha pasado con mis hijos, cuando uno les dice algo y no lo hacen de inmediato y nos dicen, espere un momento, ¿no? No debemos hacerle eso a nuestro Señor. El Espíritu Santo está en nuestras vidas mostrándonos lo bueno y lo malo. Y Él está allí recordándonos los mandamientos de Cristo. Debemos actuar de inmediato cuando Él nos muestre qué hacer o qué dejar de hacer. Santiago 1:2 dice, bienaventurado el que persevera en la prueba, porque habiendo superado la prueba recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Amén. Cuanto más camines con Él, más pruebas enfrentarás. ¿Sí sabían eso? No es muy alentador, o sea, todos estaban todos contentos en un momento, pero es que es la verdad, hermanos. Es la verdad. Y tristemente volvemos que afuera se predica lo contrario, ¿cierto? Afuera se predica que si tú recibes a Cristo, pues tu vida cambia, ¿no? Y en verdad cambia, pero no de la manera como no lo venden, ¿no? Entonces, cuanto más camines con Él, más pruebas enfrentarás. No desperdicies estas cosas cuando ocurran. No desperdicies el proceso que Dios está haciendo contigo, por duro que sea, aun con cuantas lágrimas estés derramando, no desperdicies este momento. Comprende que el Señor está haciendo una obra maravillosa. ¿En dónde? En tu corazón. Cada cosa que a ti te pasa es una obra maravillosa del Dios Todopoderoso. Entendamos eso. Y confía en que Él está desarrollando tu carácter, Él está refinando tu fe en cada situación que tú estás pasando.
y Él está produciendo el precioso fruto de la vida eterna en ti. Él está produciendo vida eterna en ti, en cada situación difícil. Por eso Pablo en las situaciones difíciles decía, yo me glorío en Cristo, ¿no? Y había gozo en ellos, cuando estaban encarcelados, cuando eran azotados. De hecho, cuando estaban a punto de morir por Cristo. Entonces ahora no podemos asumir que todos aquí, yo no puedo asumir que todos aquí han entregado su vida a Jesús. No sabemos eso. Ustedes saben que la salvación es personal. Por lo tanto, si ustedes están aquí hoy y no lo han hecho, quiero recordarles esto. En el monte del Señor se proveerá. Amén. Coloquémonos en pie, por favor. Y para terminar, quiero decirles que el Señor proveyó allí para Abraham, Él proveyó para Isaac y Él también ha provisto para ti. ¿Sí lo entienden? El Señor proveyó para Abraham, ¿verdad? Eso lo aprendimos hoy. Él proveyó para Isaac y Él también ha provisto para nosotros. Y en el monte del Calvario el Hijo de Dios dio su vida por ti, por mí, y su invitación sigue siendo la misma el día de hoy. He aquí, dice la palabra, que estoy a la puerta y llamo, y si alguno me abre la puerta, entraré y comeré con él y él conmigo. Y si Cristo está llamando, la pregunta es, ¿obedecerás? ¿Le seguirás al Señor? Sigue a Cristo. Seguir a Cristo es costoso. ¿Sí? Es costoso, muy costoso. Serás un exiliado en esta era, pero serás libre. Amén. Adoremos al Señor y terminemos con esta alabanza.